Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es lo que permite la virtualidad, de poder ver este video cuando ustedes tengan el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Permítanme presentarme. Mi nombre es Ariel Barros, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Fruticultura y queremos invitarlos, y yo personalmente, a compartir este tema, que es, en este caso, la plantación. Y la verdad que la idea es que nosotros podamos, a través de esta virtualidad, de este video, podamos compartir saberes y construir saberes juntos. ¿Sí? Está bueno tener un feedback aparte y de parte de ustedes también hacia nosotros, romper estas barreras que nos imposibilitan vernos personalmente a través de consultas, del mail, de lo que fuere. Así es que esperamos esa devolución también de parte nuestra y de ustedes para esta construcción de la que hablamos. Bueno, bienvenidos a este nuevo curso. Me toca comenzar el año académico de esta manera y nos iremos a ir encontrando a lo largo de las distintas temáticas que vamos a abordar y prontamente ojalá nos podamos encontrar personalmente para realizar algunas prácticas y específicamente el tema que nos convoca hoy, que es la plantación. Bien, vamos a abordar esta temática y cuando uno piensa en una plantación de un árbol frutal, de un monte frutal, tenemos que empezar a pensar en primer lugar que es un cultivo perenne, es decir, que lo vamos a tener unos cuantos años en el suelo y vamos a estar haciendo una utilización de este cultivo durante unos cuantos años. Entonces, es nuestro deber profesional, diría yo, evaluar todos los aspectos que tienen que ver con este cultivo. Las decisiones que estoy tomando ahora, pero sobre todo las decisiones que voy a tener en un futuro. ¿Por qué? Porque, como bien hablamos, vamos a tener este cultivo unos cuantos años. Y entonces tendré que hacer estudios técnicos, que los iremos describiendo y desarrollando a lo largo de las presentaciones que vienen, pero también económicos, porque los cultivos en definitiva se hacen para ganar plata. Y entonces tendré que tener, digamos, dentro de los estudios técnicos y las factibilidades técnicas, también las factibilidades económicas de poder soportar esta inversión para que termine dando sus frutos y tenga un beneficio. Porque déjenme contarles que un mal estudio técnico y sobre todo económico pueden haber pérdidas muy importantes. Impactan en los costos y muchas veces no hay una recuperación nuevamente de esa inversión. Entonces, vamos a ver qué factores son los que debo considerar para poder llevar esta plantación adelante. Uno de los factores importantes es el clima. Y dentro del clima tendré que ver, estudiar los periodos libres de helada, la intensidad de frío, es decir, cuánto frío o bajo ceros hacen en algunas zonas. Piensen ustedes en el granizo, a la hora de que si golpes de granizo me rompen el tejido epitelial de una fruta, epidérmico de una fruta, cómo voy a hacer después para venderla, qué posibilidades de venta voy a tener. Piensen ustedes en un viento, imaginemos un viento sonda, un viento cálido y seco, que en los momentos de floración puede traer problemas porque
nos secaría, digamos, muchas veces el jugo estigmático de las flores, y entonces el grano de polen cuando se asienta sobre ese estigma, no hay dónde fijarse y se termina cayendo, con lo cual perjudica la floración. Las lluvias, imaginemos por ejemplo un cultivo de cerezas que está prácticamente cercano a cosecha, donde la fruta ya tiene su máximo potencial de azúcar dentro del fruto y cae una lluvia, entonces esa lluvia se acumula, digamos, ahí en la zona de inserción del pedúnculo con la fruta y se producen esas rajaduras que vemos en el momento después de la comercialización, producto de la diferencia de potencial que se produce. El periodo, recordemos, cuando hablamos de la intensidad del frío y del momento del frío, recuerden ustedes que cuando hay falta de horas de frío, por ejemplo, en el momento de floración, que se atrasa la floración, se vuelve despareja, incluso cuando hay mucho, mucho frío puede haber, digamos, aborto de yemas, caída, digamos, de frutitos recién cuajados en el caso de que ya estén los frutitos. Entonces es muy importante evaluar la época de ocurrencia y también las frecuencias, porque también tenemos que pensar si vamos a realizar, por ejemplo, en el caso de las heladas, defensas contra heladas. También tendremos que ver si hay granizo, si vamos, o la prevalencia de granizo es importante, si vamos a efectuar un control a través de tela antigranizo. Todas estas cuestiones tienen que ver con esta planificación del cultivo que estamos pensando. Fíjense en estas imágenes. En la parte superior izquierda, ustedes pueden ver ahí una granizada muy importante de ciruelas Dallen que están en el piso junto con las hojas. Allí la fruta prácticamente antes de llegar a cosecha sufrió una granizada muy importante, de hecho se observa mucha fruta en el suelo y muchas hojas. Sin embargo, por ejemplo, en la foto que tienen arriba y a la derecha es un ciruelo, eso es un ramillete, en el cual hay algunos frutitos que han alcanzado a cuajar, que son los más verdes brillantes, y sin embargo se ven otros más bien de color un verde muy oscuro, casi deprimido, deshidratado, son frutitos que se han helado. En la parte inferior, también derecha, un cultivo de olivo, producto del viento sonda, como el viento cálido y seco que comentábamos recién, con la fuerza del viento, ha derribado la planta y la verdad que es irrecuperable. La resistencia que ha ofrecido esa planta majestuosa que se ve ahí al viento ha hecho que colapse y termina cayendo. El agua es fundamental y todos los que vivimos en Mendoza lo conocemos. Si no hay agua, no hay vida. Es así de sencillo. Nosotros debemos colocar el agua al pie de la planta. Mendoza, recordemos, tiene un régimen pluviométrico de entre 200 y 250 milímetros al año, con lo cual sería imposible realizar cualquier cultivo frutícola si no dependemos de agua extra. ¿Qué fuente de aguas tenemos? Bueno, miren, pueden ser por turnos de agua, a través de acequia, de canales y de acequias de riego. Puede hacerse a través de pozos, pozos que nos van a suministrar agua. Y también hay fincas, hay propiedades que cuentan con las dos posibilidades, o por turno y tener a su vez también el pozo. La disponibilidad de agua es central y sobre todo en el momento de plantación. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que son plantitas muy pequeñas, su sistema radicular es muy pequeño y va a tener una alta demanda de agua al comienzo, cercana, con frecuencias de riego seguidas para mantener hidratadas esas plantas. Y desde luego
por supuesto, la calidad del agua. Esa calidad entendida en conductividad eléctrica, en presencia de iones y aniones que pueden complicar, básicamente cloruros, sodio, pero la calidad del agua también es muy importante, porque esto en definitiva, ese agua nos va a limitar muchas veces al cultivo que nosotros podamos implantar si el agua, por ejemplo, es muy salina. Entonces, es fundamental, sobre todo en los primeros meses de desarrollo, tener muy buena disponibilidad de agua por esto que estamos comentando de las raíces tan superficiales. Fíjense en esta foto. Este es un cultivo de olivos, muy pequeño, como lo pueden ver ahí, pero que ya pasó el momento de la plantación y se ha comenzado a alejar un poquito el olivo. Les voy anticipando, ya lo vamos a ver como cultivo específico, pero es muy eh, intolerante al agua muy cercana, con lo cual eh, tiene problemas de asfixia rápidamente cuando el agua queda acumulada cerca de la planta. Los primeros riegos se hacen en la misma línea de plantación, pero al segundo, tercer, cuarto riego ya se empieza a alejar, como se puede apreciar en esta imagen, el agua para que no le afecte a esa asfixia radicular de la que estamos hablando. Esto, por supuesto, es un riego gravitacional en el cual viene por la sequía de riego, que es la primera sequía que viene, digamos, la primera que se observa en la imagen, y después en las mismas hileras ya va por surcos distribuyéndose el agua a la plantación. Entonces, de vuelta, es muy importante. Con respecto al suelo, bueno, miren, la verdad que siempre uno trata de tener el suelo ideal. Ese suelo ideal es que tenga la permeabilidad, la textura, que no sea salino. Pero la verdad que en la realidad nos encontramos con el suelo que nos toca. Y entonces tendremos que observar esos patrones de identificación que le llamamos nosotros, que será ver, identificar la vegetación existente, cuál es el comportamiento, qué manchas de suelo hay, si hay manchas de salinidad. Es muy importante observar el perfil a través de las calicatas, de esos pozos en los cuales vamos a ir describiendo las distintas capas que tiene el suelo para poder prevenir algunos problemas. Ahí, como se puede apreciar en la imagen, eso es agua libre, que piensen ustedes que está prácticamente con 12.000, 13.000, 15.000 de conductividad. Entonces una plantita puesta en esas condiciones hace que tenga realmente problemas muy, digamos, importantes si esas raíces empiezan a estar y entrar en contacto con, con ese agua tan salina. Un colaborador ahí extrayendo muestras de suelo para ver, como estamos hablando, la salinidad del suelo, es muy importante. Y por supuesto, la ventaja que tenemos en fruticultura es que muchas veces podemos, o nos posibilita a través de porte injerto, sortear algunos problemas que nos puede presentar los distintos tipos de suelo. Cada especie frutal tiene ciertas características. Por ejemplo, no sé, el duraznero es, digamos, un cultivo muy demandante de muy buenos suelos, entonces va a requerir suelos más bien francos, franco-arenosos, que no tengan calcáreo, que no sean salitrosos. Mientras que, por ejemplo, si tenemos un ciruelo, son cultivos un poco más plásticos, que toleran un poquito de salinidad. Un olivo, lo que hablábamos recién, son muy sensibles a la asfixia, entonces vamos a requerir de tener suelos un poquito más drenados. Un peral, por ejemplo, puede vivir e interactuar en un suelo un poquito más arcilloso. El tema de los portainjertos va a ser o nos va a permitir que tengamos algunas posibilidades y alguna estrategia para poder contrarrestar algunas situaciones que se presentan y que nos provoca el suelo para poder cultivar la especie que nosotros
pretendamos hacerlo. En algunos casos será limitante y en otros lo podremos sortear con bastante buenas posibilidades, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de la salinidad, por supuesto que es muy importante también a la hora de tener y evaluar la presencia de los patógenos, de los hongos, de si hay nematodos, por supuesto hay que tener, si hay nematodos, los suelos arenosos, ¿m? Los cultivos antecesores, que ya vamos a dedicarnos específicamente a ese tema. Pero eso nos va a dar la posibilidad de también usar algunos cultivos, algunos portainjertos con más resistencia. Por ejemplo, en un manzano tenemos algunos portainjertos como por ejemplo el MM111, uno de los tantos portainjertos que existen en manzano, que nos da buen anclaje, pero nos da buena resistencia a fitóftora, a pulgón lanígero, a asfixias, a sequías. Entonces se dan cuenta cómo, de alguna manera, con los portainjertos puedo, digamos, hacer y sortear alguna posibilidad. Por supuesto, esto que dijimos recién, de los cultivos antecesores, que ya vamos a específicamente hablar del tema un poquito más enseguida. El mercado. Sin duda, un punto central para tener en cuenta. Nosotros pensemos que estamos plantando hoy para dentro de 3, 4, 5 años, depende del cultivo, depende, digamos, las condiciones, empezar a tener cultivos comerciales. Y entonces es fundamental estudiar y planificar como buenos ingenieros agrónomos un poco las tendencias de ese consumo, empezar a entender los mercados, quiénes son nuestros competidores, es localmente, es dentro del país, vamos a salir a exportar el producto que estamos produciendo, vamos a poder trabajar en contrastación, vamos a poder mandar, por ejemplo, una cereza a Francia o ahora que eh, hace poco, no sé si pudieron ver y leer, un contingente chino hace un año atrás vino para ver y certificar si nuestra fruta cumplía con los estándares que ellos piden de mercado, justamente. La conservación del frío, piensen ustedes en una manzana que la voy a poder cosechar y guardar en frío prácticamente mucho tiempo. Un durazno, en cambio, va a ser mucho menos tiempo el que voy a poderlo conservar en frío. Pensemos ahora en nuestra plantación, si va a estar cercana o distante de los centros de consumo, por la logística, los camiones, los costos que eso me implica, la elección de la especie y de la variedad. Es muy importante tener presente qué voy a estar produciendo y qué es lo que me demanda el mercado. Recuerden que la cadena debe mirarse desde el consumidor y entonces mirar al mercado es central en este negocio, en cualquier negocio. Fíjense que la elección varietal que yo voy a hacer tiene que ser muy importante. No es lo mismo si yo estoy pensando en un ciruelo europeo que va a ser para, para la industria, en el cual cuento con muy poquitas variedades, respecto, por ejemplo, a un duraznero, en el cual la oferta varietal es mucho más amplia. Entonces, observando el mercado, la compatibilidad que va a tener que tener esa variedad con el portainjerto es muy importante. Es decir, yo tengo que elegir la variedad, pero también pensar muy bien en el portainjerto que voy a elegir, teniendo presente estas cuestiones que hablábamos recién de suelo, estas cuestiones que hablábamos recién de la salinidad, de la presencia de nemato, de la presencia de salinidad, de la presencia de si son suelos más pesados o más francoarenosos, de la precocidad que va a tener la variedad, digamos, del cultivo, las necesidades de polinización, que haya coincidencia, digamos, de pólenes si son variedades que necesitan polinización cruzada.
de las fechas de cosecha, porque muchas veces yo planifico una finca y no es para nada recomendable si voy a tener una finca, por ejemplo, de 50 hectáreas, poner 50 hectáreas de la misma variedad. Imagínense en el momento de la cosecha y con un cultivo donde mi periodo de post cosecha es muy poquito, es muy corto, supongamos una cereza que tenga cereza solo de la misma variedad, 50 hectáreas, prácticamente se hace inoperable esa finca. Entonces, la elección de la variedad en el momento del diseño de la finca es central. ¿Qué plan sanitario voy a hacer en base a las distintas variedades que yo voy a tener? Y a su vez lo tengo que asociar a las fechas de cosecha. Hay fruta que me va a estar saliendo en una semana y por ahí otro cuartel u otros cuarteles me van a salir dentro de 15 días o de 20 días o de un mes, porque son variedades mucho más tardías, con lo cual mi plan sanitario tiene que estar ajustado entonces a esa elección varietal que yo he hecho de los cuadros que voy a tener plantados en la finca. La elección del portainjerto, como dijimos recién, es muy importante. Es tan importante que me permite solucionar algunos problemas de suelo, de textura, como hablábamos recién en el caso de de los perales. En el caso, por ejemplo, de los perales, como dijimos recién, mencionamos que había posibilidad de este MM111 que fuera resistente a Phytophthora, a pulgón lanígero. Entonces, estas cuestiones tienen que tenerse muy presentes. El motivo más importante es adecuar la variedad al portainjerto que puedo desarrollar en el cultivo. La gente, la mano de obra, los colaboradores, llámenlo como tengan ganas. Pero es muy importante tener presente a las personas que nos van a colaborar. Recuerden que nosotros podemos dar muy buenas indicaciones, ser los mejores ingenieros del mundo, pero si después no hay gente que la ejecute, que haya personal idóneo, que esté capacitado, difícilmente podamos, digamos, llevar adelante bien nuestro cultivo y nuestra gestión de cultivo. Entonces, a la hora de la planificación de esta plantación, debemos contar con un recurso que cada vez más es limitado, pero sumamente necesario para poder llevar esta tarea a buen puerto, ¿no? Piensen ustedes, hoy es muy difícil, por ejemplo, conseguir un buen tractorista que cuide la maquinaria, que haga la labor como corresponde, ni hablar a la hora de la plantación, que tengan la, digamos, la sintonía, la gente a la hora de hacer la plantación, que cuando se ponen las plantas, por ejemplo, coloquen las raíces bien distribuidas en el hoyo que hemos preparado para dejar la planta implantada, en fin, una serie de tareas que hay que llevar a cabo con gente y esa gente tiene que ser responsable y muy bien capacitada. Recién mencionábamos de los cultivos antecesores y por supuesto hablábamos de recién de un cultivo ideal y de una tierra ideal y de un suelo ideal, pero eso difícilmente nos encontremos en la realidad con eso. Muchas veces vamos a encontrarnos con tierras vírgenes en los cuales habrá que ver qué vegetación se presenta, si hay pájaro bobo, indicadoras de freática, si hay retortuño, por ejemplo, indicadores de salinidad. Entonces, reconocer esa vegetación natural es muy importante porque también después voy a tener que hacer desmontes, voy a tener que hacer movimientos de suelo, entonces tendré que ver qué niveles hay en ese terreno para hacer el menor movimiento de suelos posible. Piensen ustedes que un desmonte y una nivelación
son muy costosos. Podremos mencionar que hay posibilidades de hacer riego por goteo, pero algunos movimientos de suelo y algunos desmontes en muchos casos hay que hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener previsión a la hora de los cultivos antecesores. Si nos encontramos con tierras vírgenes, tener presente esta cuestión. En muchos casos, y en Mendoza en particular, nos encontramos con que vamos a hacer plantaciones en cultivos que han sido antiguos viñedos. Y entonces una forma es ver, bueno, ni hablar si hay palos y alambre, que el costo que implica sacar esos palos y alambres previamente, pero también las malezas que están presentes, porque eso va a darnos idea de los herbicidas y de la especificidad de los herbicidas que vamos a tener que utilizar, la compactación que puede haber de esos suelos, y más si son viñedos muy antiguos, donde se trabajaban con arados todavía, de reja y vertedera, en las cuales iba con la vertedera, iba, digamos, dando vuelta el pan de tierra, pero la reja con el pasar de los años iba compactando en profundidad esos suelos, y entonces a la hora de ese cultivo antecesor voy a tener que pensar en algunas estrategias de romper esas capas compactadas. No me anticipo porque lo vamos a ver en las placas que siguen, pero empecemos a imaginarnos con qué herramientas, con qué implementos voy a poder romper esas capas compactadas. Los frutales de las mismas especies. Hemos encontrado en muchos casos que tenemos un cultivo de duraznero, pero por variedades mejores, porque vamos a cambiar, digamos, las densidades o los marcos de plantación, volvemos a plantar la misma especie y entonces tendremos que estar pensando en lo que se conoce habitualmente como el mal de replante, que son enfermedades de múltiples orígenes, pero que hacen que el cultivo no pueda salir adelante. Entonces, eh, es un problema bastante frecuente y obliga o a dejar descansar la tierra o bien a pensar en algunos portainjertos para superar este problema. Otro cultivo antecesor que nos podemos encontrar son potreros de alfalfa, en el cual ese sería el mejor de los escenarios, porque la alfalfa, recordemos, es una leguminosa, fijadora de nitrógeno, y entonces nos va a dar fertilidad, mejores condiciones de suelo, y eso va a permitir que prácticamente podamos hacer el cultivo rápidamente. Una vez que se muele esa alfalfa, podemos trabajar el suelo perfectamente para empezar a diseñar la plantación. Miren, esta es una imagen de una finca real, es un cultivo en el cual se iba a empezar a hacer una plantación. Es una finca en la cual encontramos esta vegetación casi natural. A simple vista podemos ver que prácticamente es un suelo bastante nivelado, si bien hay unos pocos pájaros bobos aquí al comienzo de la imagen, al frente de la imagen, hacia el final podemos ver que son pasturas prácticamente que vamos a poder hacer un desmonte relativamente sencillo. Y finalmente esa finca termina mostrándose de esta manera, es decir, luego de hacer el desmonte, luego de hacer, digamos, algunos trabajos de rastreos, de hacer algunas subsoladas profundas para romper capas compactadas. Aquí se lo ve a esa persona, este tractorista, haciendo una nivelación, si bien el polvo por ahí no deja muy bien ver la nivelación atrás o la niveleta, ya se está comenzando los trabajos de nivelación un poco más fina de ese suelo. Se pueden apreciar algunas cañas en el fondo que los buenos tractoristas ponen para poder, digamos, observar las diferentes niveles que hay en el suelo para irlo emparejando y dejando, en este caso, como va a ser un riego gravitacional, en condiciones para que pueda correr el agua perfectamente.
Una cosa central y muy importante es cómo voy a elegir las plantas. Y piensen ustedes que los viveros tienen una capacidad limitada de producción. No pueden hacer todas las plantas que se les ocurra hacer, porque tienen capacidad instalada, mano de obra que puede llevar adelante las tareas. Entonces, no es que pueden hacer indefinidamente las plantas que van a hacer, porque además de hacerlas y después no tienen la venta de esas plantas, terminan perdiéndose en definitiva. Pero nosotros, como futuros ingenieros agrónomos, que son ustedes, tienen que hacer una planificación. Miren, la verdad lo ideal es anticiparse mucho, anticiparse prácticamente un año. Ya venimos viendo, vamos a hacer estudios de suelo, vamos a hacer estudios de clima. Entonces también tenemos que prever y anticiparle a ese vivero qué planta voy a querer y sobre qué portainjerto lo voy a necesitar a esa variedad. Fíjense, podemos adquirir las plantas o a raíz desnuda, como son las plantas que se observan a mano izquierda de la imagen, o con pan de tierra, que el caso típico es el olivo, como se observa a mano derecha de la imagen. Veamos, si nosotros vamos a pensar en raíz desnuda, son los frutales de hojas caducas, es decir, que pierden la hoja en el invierno. Y entonces son arrancados del vivero para poderlo transportar al sitio definitivo de plantación. Es un sistema muy utilizado en plantas de hojas caducas. ¿Por qué? Y porque fíjense y piénsenlo, básicamente tienen muy poco costo porque no ocupan lugar, solamente las raíces, no tengo que pensar en maceta, es de fácil transporte, es de fácil manipulación, y entonces la mayoría de los carozos, un durazno, un ciruelo, un damasco, o pepitas, manzano, pera, membrillo, son comercializados de esta manera. ¿Por qué? Porque pierden la hoja, digamos, en el invierno y entonces al haber prácticamente muy escasa evapotranspiración, yo lo puedo transportar a raíz desnuda. Estas plantas de vivero, como dijimos, son generalmente o se venden como plantas terminadas. ¿Qué significa esto? Que el pie tiene 2 años y el injerto tiene un solo año. Pero también pueden plantarse este cultivo a lo que se llama plantas a ojo dormido, o sea que sean injertadas en el último otoño y cuyo injerto aún no brota. Estas últimas plantas, las de ojo dormido, son más delicadas en el transporte, pero como el shock de trasplante es menos traumático, la verdad que tiene una buena adaptación en el campo. Las plantas con pan de tierra, como anticipamos recién, son plantas que van en maceta, el caso típico es el olivo, ¿por qué? Piensen ustedes que es una planta de hoja perenne, entonces la posibilidad de deshidratación de esas plantas, si la lleváramos a raíz desnuda, sería tremendo y tendríamos muchísimas fallas. En este caso, que van en maceta, el prendimiento de estas plantas es muy seguro y prácticamente no hay muchas fallas si se lo hace bien, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que es más cara y que también va a ser mucho más costoso el transporte. ¿Qué criterios de selección vamos a tener a la hora de elegir una planta? Bueno, miren, en un comienzo, por supuesto, la elección varietal. La elección varietal y ese portainjerto que tenga una identidad genética, que tengan un muy buen estado sanitario. Entonces tendremos que observar muy bien las raíces, que no hayan agallas, que no hayan presencia de nematodos, que no hayan nodulaciones en las raíces, que el portainjerto y la púa se presenten con un muy buen empalme, a una altura suficiente de unos 15 centímetros por encima del cuello de la planta,
que no estén rotas, que no estén estranguladas esas raíces, que no estén golpeadas, que el desarrollo radicular sea el adecuado, esto es, que tenga una buena proporción de raíces respecto a la parte aérea, que no estén mutiladas esas raíces. Muchas veces los viveros, para ahorrar trabajo y tiempo, recortan las raíces porque le pasan, digamos, el tractor como con una U que va cortando las raíces por abajo, y muchas veces si ese suelo está muy seco, va mutilando a las raíces a la hora de sacarla. Que sean lotes uniformes, esto es muy importante, es decir, que el tamaño, tanto en altura como en grosor, sobre todo de los tallos, es más bien mejor tener plantas medianas, y muy flaquitos los tallos, por así decirlo, y plantas peticitas, ni muy altas y troncos gruesos, más bien en lo posible elegir plantas intermedias, pero sí es muy importante que sean uniformes, sin presencia, como hablábamos recién, de, de agallas o de nemátodos que nos aseguren una buena calidad de planta. Con respecto al transporte y la recepción, pensemos que nosotros estuvimos hablando, que estuvimos evaluando muy bien el suelo, que estuvimos evaluando la calidad del agua, la disponibilidad del agua, todo lo que hace ver a la plantación. Y sin embargo, algo tan sencillo que pareciera, cobra real importancia, que es el transporte y la recepción de esas plantas. Miren, el daño que se produce por frío, pero sobre todo por deshidratación, por un transporte que no fue muy bien tapado con una carpa, con un plástico, con un nylon, provoca muchas veces problemas graves después a la hora de la plantación, porque llegan las plantas en muy mal estado y deshidratadas, y en muchos casos terminan muriendo. Lo ideal es tratar de plantar una vez que apenas uno recibe la planta del vivero, hacer la plantación. Pero la verdad sea dicha que por una cuestión de logística, por una cuestión de operatividad de la finca, muchas veces se reciben las plantas y se tienen que almacenar. ¿Dónde se almacenan y cómo se almacenan? Bueno, se trata de tener previsto ya una zona de de cuidado de esas plantas que van a venir del vivero. Entonces se hace una zanja en la cual esa zanja nos tenemos que asegurar donde haya cercanía agua para poder, una vez que llegan las plantas, taparlas inmediatamente ese sistema radicular con la tierra y regarlas para que se hidraten y mantengan hidratadas hasta el momento de ser plantadas. Entonces es muy importante esta planificación previa para recibir las plantas que vienen del vivero. Muy bien, ¿cómo vamos a preparar el suelo? Y tenía que ver con esto que anticipábamos más temprano. Miren, la preparación del suelo tiene que ver con todas las operaciones para dejar el suelo en condiciones ideales para una plantación. Y entonces, si tenemos salinidad, tendremos que pensar en hacer lavados de ese suelo. Si tenemos malezas, tendremos que ver qué malezas son para poder elegir el herbicida adecuado. Si hay capas compactadas, tendremos que pensar en subsoladores, en escarificadores, a saber, después que hemos hecho el estudio del suelo, el perfil del suelo, ver esas capas compactadas, a qué profundidad se encuentran. No es lo mismo que esa capa esté a 30 centímetros de profundidad y que tenga 10 centímetros de espesor, a que tengamos una capa compactada a 1,20 m y el ancho de esa capa sea de 70 centímetros. Eso nos va a jugar, digamos, a la hora de elegir el implemento que vamos a utilizar. Y también, por supuesto, nos va a condicionar el cultivo que vamos a poder poner. Pero para que quede claro, la preparación del suelo es hacer todo lo necesario para llegar a, una vez que se ponga la planta, tener las condiciones óptimas de esa planta para crecer y desarrollarse.
¿Cómo va a ser la disposición de los árboles? Bueno, la disposición es el marco de plantación que le vamos a dar. Es decir, las distancias que van a tener las plantas entre hileras y aún dentro de la hilera. Es lo que conocemos como densidad de plantación normalmente. ¿Mm? Y ahí podemos diferenciar algunas posibilidades. Por ejemplo, un marco real. Esto es cuando se planta prácticamente en cuadrado, donde la distancia entre hileras y la distancia entre plantas es la misma. Luego, el marco rectangular, que es las hileras a una distancia y a una distancia entre plantas mucho menor. Eso es una distancia o un marco rectangular. Y el tres bolillo es que van formando triángulos. Pero como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a poder elegir y ver en estas imágenes. Fíjense, un cuadrado donde prácticamente la planta dentro de la hilera y dentro y entre las hileras es exactamente la misma. ¿Mm? Sin embargo, en los rectangulares, bueno, en la tres bolillos obviamente se van ubicando formando un triángulo. Pero en el rectangular, que es la más utilizada de todas, fíjense en esta imagen, este es un cultivo de duraznero, con un sistema de conducción en Y, donde lo vamos a estudiar más adelante. Aquí, fíjense, la distancia entre hileras, en este caso tienen 4 metros, y la distancia entre plantas es de 2 metros. Por eso se dice que es un sistema más del tipo rectangular. Esto es la tendencia actual de la fruticultura, donde se acercan, digamos, las plantas dentro de la hilera y se respeta una distancia óptima entre hileras. Se dice que como una regla práctica, si la distancia entre hileras es de 4 metros, la altura de la planta en la hilera no debería superar los 3 metros. Esto es que guarda una distancia 1 metro menor la altura de la planta respecto a la distancia entre las hileras. ¿Por qué es esto? No es caprichoso, sino es para asegurarnos que la iluminación que va a haber en esa hilera sea la correcta y reciba la intensidad de luz desde prácticamente la base de la planta hasta el ápice de la misma. Es importante mencionar y destacar, como todos sabemos, que la disposición ideal es la norte-sur, porque eso nos va a asegurar una buena disponibilidad de luz tanto en la mañana como en la tarde. Veremos entonces ahora de hacer el replanteo. ¿Y qué es el replanteo? Básicamente es señalar la posición donde va a ir cada planta y entonces eso vamos a tener que utilizar una línea base que puede ser un alambrado preexistente, puede ser una sequía de riego. Hoy las nuevas posibilidades de la topografía nos permiten utilizar otras herramientas. Pero la verdad que cuando nos referimos al replanteo es poner la planta en el lugar donde tiene que ir, donde hemos definido que va a ir, en ese marco o en ese sistema de plantación. Una vez definida esa línea base, se trazan perpendiculares a esa línea base de vuelta, con una regla, por ejemplo, 3-4-5 que hemos estudiado y hemos realizado prácticas en topografía, o con nuevos sistemas satelitales, pero se definen esas perpendiculares, como les decía, teniendo en cuenta esas dos líneas, se van realizando de esa perpendicular, se van a ir sumando las líneas paralelas para dejar las plantas determinadas. Esa marca que ustedes pueden apreciar en el alambre es para que una vez que se trazan esas líneas perpendiculares, se vayan colocando en cada marca del alambre enfrentada a la planta que va a dar origen a la futura plantación.
Fíjense, se utilizan alambres de alta resistencia en lo posible, donde se le hacen marcas como esas lineecitas rojas que se pueden apreciar ahí, pueden ser puntos de soldadura también, y es donde va a quedar enfrentada la planta a futuro. Fíjense, acá hay un colaborador donde está trabajando sobre la línea base. No se asusten, se va a poner un video si todo funciona, en la cual vamos a poder observar cómo tiran esa línea perpendicular sobre la línea base para dar origen luego a poner sobre esa línea perpendicular que está realizando este operario, está estirando ese alambre, ahí está la línea base, y en cada punto de soldadura o en esa imagen, ahí lo que hizo el operario es estirar muy bien el alambre, ahí está colocando lo que va a ser la futura línea de plantación. Sobre la línea base ha tendido la, miren, fíjense, ha puesto la estaca para tirar el alambre sobre la línea de plantación y se puede apreciar el alambre que es la línea base, que es donde él tiene prácticamente el pie debajo. Una vez realizado ese replanteo con los alambres, se hacen las plantaciones. Se hace, obviamente, previo ya hacemos donde va a ir, en el caso que vamos a hacer el zanjeo, ya ahora les cuento. Obviamente tendríamos que haber tenido el zanjeo antes y lo vamos a hacer con zanja. Se hace la plantación, eso es la apertura de hoyos, que puede ser manual o mecánica, es decir, lo hace la gente o lo hace el tractor con este, como si fuera un sacacorcho, digamos, en el cual se baja con la hidráulica del tractor y va como con un sinfín, va haciendo el hoyo, o bien se hace un zanjeo cuando son plantaciones, por ejemplo, un duraznero, donde van muchas plantas dentro de la hilera, se hace un zanjeo. El hoyo de plantación más o menos tiene que tener entre 0,40 por 0,40, es decir, 40 centímetros de, este, de frente y de ancho y unos 50, 60 centímetros de profundidad. Cuando se hace el zanjeo, una vez que se pone la planta, después se termina de acomodar, en todo caso con los operarios van con pala y terminan de ahondar un poquito el hoyo si hiciera falta para una mejor ubicación de la raíz. Deben quedar las plantas exactamente respetando el cuello de la planta que tenía en el nivel. Esto es fundamental. Con lo cual, el porte injerto, si nosotros habíamos previsto y le habíamos pedido al viverista que al menos esa unión de pie y variedad tuviera unos 15 centímetros de distanciamiento del cuello de la planta hacia arriba, lo mismo va a tener que quedar en el campo, es decir, el cuello de la planta se respeta y ese porte injerto va a tener que quedar a unos 15 centímetros por arriba, digamos, para evitar futuros problemas sanitarios, sobre todo. Esta plantación, como dijimos, es necesario respetar en el hoyo donde se va a poner, se agranda si es necesario, las raíces deben quedar muy bien extendidas, sin forzarlas, sin retorcerlas, sin cortarlas. A lo sumo se puede hacer algún corte con tijera solamente, pero no haciendo arrancones con la mano. Entonces, se presenta la planta y se va agregando tierra a los costados, compactando con el pie y se le va colocando, en el caso de que contemos con fertilizantes de liberación lenta, se pueden ir agregando en el mismo momento que vamos colocando esas raíces en contacto con la tierra. En el caso de no tener fertilizantes de liberación lenta, contamos con a base de fósforo solamente, tendríamos que poner primero
fertilizante, con un poquito de tierra taparlo y colocar las raíces para que no entre en contacto directo la raíz con el fertilizante rápidamente. Por supuesto, si traemos macetas, vamos a tener que tener sumo cuidado de no romper ese pan de tierra. Como dijimos, en el fondo del hoyo es conveniente utilizar fertilizantes más bien del tipo fósforo, a base de fosforado, de base fosforada, porque eso va a incrementar rápidamente el desarrollo de la raíz. Por supuesto que son, como dijimos, si son de liberación lenta, tienen muy buenos resultados porque va a ir justamente liberando el nutrimento en la medida que la planta lo vaya necesitando y a lo largo del tiempo. Fíjense aquí, cuando hablábamos de los colaboradores, recurso importantísimo. En este caso, va un tractorista, el carro lleno de plantas ahí que van distribuyendo estos dos operarios, dejándolo más o menos enfrentado donde va a ir la planta futura. Fíjense ustedes, creo que aquí hay una peliculita, cómo el operario empieza a realizar el hollado y se podía apreciar ahí, voy a volver, perdón si me permiten, el operario está realizando el hoyo y va a colocar las raíces de esa planta. En caso de que la raíz no ingrese porque es más grande que el hoyo que se había realizado, el operario aquí debería tener la precaución de profundizar el hoyo, de agrandarlo si hiciera falta. Atrás de la imagen pueden observar ahí un fertilizante, en ese caso es un fertilizante de liberación lenta, con lo cual en la medida en que estoy haciendo la plantación, hago el hoyo, pongo las raíces, empiezo a colocar tierra y junto con la tierra puedo tirar, o puedo agregar, mejor dicho, la indicación que le hayamos dado nosotros como técnico a ese operario con el fertilizante y finalmente va a terminar haciendo el hollado. Muy bien, ¿qué cuidados voy a tener que tener a la hora de una vez realizada la plantación? Bueno, por supuesto voy a tener, como está haciendo ese obrero, a la altura de la rodilla en general, se hace lo que se llama la poda de plantación. Esto es reducir el tamaño de la copa para volver a encontrar un equilibrio con la parte radicular que hemos puesto. Y otra cosa es hacer un riego inmediatamente uno termina de hacer la plantación. Ese primer riego es muy importante realizarlo y es muy importante seguirlo muy de cerca. Una vez que se realizó ese primer riego, de acuerdo al tipo de suelo que tengamos, cuando hago el reingreso a ese cuadro, tengo que ir a revisar, digamos, esos árboles, enderezarlos en el caso de que hayan algunas plantas caídas, algún problema de replante, porque cuando se empieza a sentar la tierra con el agua, muchas veces quedan pozos, quedan algunas raíces un poquito al descubierto, entonces tengo que arrimarle nuevamente tierra. Recuerden que los cultivos y las plantas recién plantadas son prácticamente como bebés, entonces su sistema radicular está muy poquito desarrollado y entonces debo regarlas muy bien y con bastante frecuencia porque es fundamental de tener ese sistema radicular muy bien hidratado. Entonces, regar mucho, digamos frecuentemente, me refiero a mucho, y por supuesto, en la medida en que eso se haya ido retapando, como dijimos recién, y con el transcurso de los riegos, comenzar a alejar el riego este, de ese pie de la planta hacia los costados, como veíamos más temprano en las imágenes con el cultivo de oliva. Piensen ustedes,
estimados estudiantes, que de nada serviría nuestro trabajo si la verdad no tenemos los colaboradores que nos ayuden. Y entonces es nuestro deber brindarle las condiciones necesarias para que ese personal a nuestro cargo lo haga de la mejor manera y en las mejores condiciones de salud que le podamos dar, en las mejores condiciones higiénicas, podamos contar, por ejemplo, cuando hay fincas alejadas con baños químicos, en fin. Nosotros somos los responsables no solamente de la plantación del futuro cultivo, sino del personal que tenemos a cargo. Dicho esto, espero que sea de utilidad, espero de que sea un saber compartido y lamentando la posibilidad de hacer una práctica de esto, esperemos que lo podamos hacer más adelante. Nosotros siempre ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de visitar, como en este caso, en estas imágenes que tenemos aquí, este, recorrer y ver algunas fincas incluso productivas. Otras veces las hacemos en nuestra querida facultad. Pero bueno, espero que haya sido de utilidad y hasta el próximo video. Que sigan muy bien y nos vemos pronto.